Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Las epístolas de Pedro. Llegamos al mensaje número 16. Piedras vivas para la edificación. Lectura de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ayer nosotros hablamos sobre la semilla incorruptible que fue sembrada en nuestro corazón. Y esta semilla, conforme hemos visto, se refiere a la semilla del reino. En Mateos capítulo 13, cuando Jesús nos dio la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús es el sembrador que vino aquí en la tierra para sembrar. Y la semilla que Él vino a sembrar es la semilla del reino. Es por eso que nosotros, la iglesia, hoy predicamos el evangelio del reino. El evangelio del reino es una semilla, no es una doctrina, un dogma, sino que es una semilla viva. Y esta semilla tiene como meta caer en la tierra, y la tierra, según Mateos capítulo 13, es el corazón del hombre. Entonces Dios, Él quiere sembrar su reino, la palabra del reino, en los corazones de los hombres aquí en la tierra. Y esta semilla es una semilla incorruptible. Esta semilla es una semilla de la vida eterna, de la vida de Dios. Esta semilla es el milagro, así como toda semilla que cae en una tierra de una plantación promueve un milagro de la vida. Y este milagro de la vida que sucede en toda siembra es solamente una figura del suceso real, que es la semilla, como la palabra del reino siendo fecundada en nuestro corazón. Dios entonces, Él, a través de Jesús, vino a sembrar la semilla del reino, porque Dios desea establecer su reino, el reino de Dios aquí en la tierra. Esta tierra fue usurpada por Satanás, su enemigo adversario, y hoy domina este mundo. Todas las naciones están bajo su influencia, bajo su dominio. Pero Dios, Él quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de esta siembra. Por tanto, queridos hermanos, es tan importante esto que la iglesia está haciendo, que es sembrar la semilla del reino en los corazones de las personas. ¿Y dónde se encuentran las personas? Están en las calles. No tiene sentido que nosotros nos quedemos solamente reuniéndonos como la iglesia dentro de 4 paredes. Por eso que la iglesia tiene una misión: nunca perder el vigor evangelístico. Nosotros necesitamos continuar esta misión que Jesucristo comenzó en Mateos 9. Él vino aquí en la tierra, no quedó encerrado en 4 paredes con sus discípulos, sino que Él salió de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando
el evangelio del reino, teniendo como meta el establecimiento del reino de Dios. Y esta semilla que entra en el corazón del hombre opera un milagro y comienza a germinar, porque la vida divina es sembrada a través de esta semilla del reino en el corazón del hombre. Y esta semilla comienza la germinación, comienza a brotar y comienza a crecer. Sus raíces de esta semilla crece en nuestra alma. Quien recibe esta semilla, el órgano por el cual nosotros recibimos es nuestro espíritu humano. Sin embargo, esta semilla que entra por el espíritu humano quiere echar raíces en nuestra alma. Él quiere tomar cuenta de nuestros pensamientos. Dios quiere tomar cuenta de nuestras emociones. Él quiere liderar mi voluntad. Y por fin, y al fin, toda mi alma es tomada por la semilla del reino, es tomada por la vida de Dios y pasa a comandar mis acciones, comandar mis pensamientos, mis emociones y también mis deliberaciones. Y así, hermanos, el reino de Dios es establecido en mi corazón. Ahora, usted imagínese estableciéndose en el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios entonces tendrá un cuerpo vivo, que es su iglesia aquí en la tierra, que es su voluntad. Entonces el reino de Dios es establecido a través de la iglesia en esta tierra, hoy por medio de su iglesia. Entonces, nosotros no estamos aquí solamente participando de una institución religiosa humana, porque la iglesia es este organismo vivo. Por eso, en Juan capítulo 15, Jesús asemejó a la iglesia una vid verdadera. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y así Dios está lanzando su reino aquí en la tierra por medio de nosotros, por medio de la iglesia. El Padre es el agricultor. Esta palabra agricultor en griego, usted puede entenderla como labrador, dueño de la tierra o trabajador de la tierra o hasta dueño de la viña. Entonces, nuestro Padre, Él es el trabajador de la tierra. Y no es esta tierra física de cuántas hectáreas, sino una tierra que es nuestro corazón. Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Él quiere echar la semilla, Él quiere trabajar, continuar haciendo que esta semilla crezca hasta que el reino de Dios surja aquí en la tierra y establecer aquí en la tierra y expulsar el reino de las tinieblas y al final establecer en el milenio el reino de Cristo y por toda la eternidad el reino de Dios, y Dios será todo en todos. Y así es así que nosotros estamos en medio de este proceso. Y el reino de Dios implica en obediencia. Ya que estamos hablando del reino, todo reino tiene un rey. Hay uno que manda, hay uno que gobierna. ¿Quién gobierna este reino? Si el reino de Dios es Dios quien gobierna. El reino de Cristo, Cristo es el rey del reino de los cielos. Por tanto, hermanos, nos cabe a nosotros que estamos bajo este reino, por medio de esta semilla de vida que entró en nosotros, nos cabe a nosotros avanzar en este reino, crecer en este reino en obediencia. Ayer yo hablé un poco sobre la fe y la obediencia. Creer y obedecer son dos elementos que andan juntos. Es imposible si usted, de hecho, tiene fe y no obedece. Y usted no consigue obedecer sin tener fe. Por tanto, hermanos, yo quiero hoy, solo para terminar este tema, vamos a dar continuidad para que ustedes entiendan. Usted no tiene, usted que fue traído a la iglesia, Dios lo colocó a usted en este organismo vivo como un pámpano de la vid.
y usted por sí mismo, usted no tiene la capacidad de obediencia. ¿Quién te da el poder para obediencia? Aún el medio que usted tiene que usar es la fe. Yo voy a solo mostrarle a ustedes 2 versículos para que ustedes, Primera Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Un versículo conocido, pero para que usted den atención de cómo nosotros vamos a tener la obediencia, la fuerza para obedecer. Y la obediencia no es la obediencia al aire, es la obediencia a la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer a Dios, pero ¿obedecer a qué? Obedecer a su palabra, obedecer sus órdenes. Entonces, obedecer la palabra. ¿Quién te da este poder, esta capacidad de obedecer a la palabra de Dios? Es la fe. Entonces aquí dice, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad es la palabra de Dios. En primer lugar, los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo, pero no la recibieron como palabra de Pablo, la recibieron como la palabra de Dios, como de hecho era la palabra de Dios. ¿La recibió cómo? La recibió por la fe, la recibió creyendo. Vamos a continuar leyendo. Como en verdad es la palabra de Dios, la cual ¿quién? La palabra, la cual en vosotros los creyentes opera eficazmente en vosotros los creyentes. ¿Quién hace operar la obediencia en usted? ¿Quién opera la obra de Dios en usted? La ejecución de la obra de Dios en usted. Usted solamente invirtió con fe, usted creyó. Cuando usted creyó y recibió la palabra del apóstol como la palabra de Dios, esta palabra te da poder. Esta palabra opera en usted de una manera eficaz. Por tanto, hermanos, la obediencia no viene de mi capacidad. La obediencia viene de la palabra de Dios y yo solo tuve que invertir con la fe. Yo uso la fe, la palabra que yo recibo me da poder, me da fuerza para obedecer. Y Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quién? Esta supereminente grandeza del poder de Dios es para con los que creemos. Quiere decir, quien ejercita la fe, quien cree, la palabra trae el gran poder de Dios, la cual la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ¿quién me da el poder? ¿Quién me da la fuerza para obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios, hermanos? Es la fe. Cuando yo creo que esta palabra viene de Dios, esta misma palabra me da fuerza, me da poder para obedecer. Y así, hermanos, el reino de Dios es establecido entre nosotros. Oh, Señor Jesús. Por eso es muy maravillosa esta secuencia. Tal es así que yo les leí a ustedes que el problema del pueblo de Israel, de la primera generación, no haber entrado en la buena tierra de Canaán, es justamente lo contrario. Justamente ellos no creyeron y por tanto no obedecieron. Es esto lo que fue dicho ayer. Hebreos capítulo 3, versículo 18
8. Contra quien juró no entrarían en su descanso, sino contra aquellos que desobedecieron. Ellos no obedecieron. ¿Pero por qué ellos no obedecieron? Porque ellos no tuvieron la capacidad, el poder o fuerza para obedecer a Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si usted no cree, usted no tiene fuerza para obedecer. Por eso, hermanos, ¿cómo es importante nosotros creer en la palabra? La palabra viene de Dios y cuando usted cree, ejercita su fe, esta palabra se torna viva para usted. Esta palabra te da fuerza, te da poder para ejecutar con obediencia la palabra de Dios. Por eso, aquí continúa, capítulo 4, uno dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Entonces es la palabra, el problema está en creer en la palabra. No les aprovechó, ¿por qué? Por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Por tanto, hermanos, el secreto de obedecer está en la fe y fe en la palabra. Entonces, si usted acompaña la palabra con su fe, la palabra tiene poder, o mejor, la palabra te da poder, te da capacidad y fuerza para usted obedecer. A usted es un miembro que está bajo el gobierno de Dios del reino de Cristo. ¿Está bien? Entonces, este es el punto que yo quería aclarar para que nosotros entremos en la palabra de hoy. Vamos entonces, hoy estamos entrando en el capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tiene todo que ver con lo que dije recién. La semilla divina fue sembrada en su corazón. La semilla del reino está en su corazón. Y esta semilla germinó y hizo de usted un hijo de Dios, gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Él nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Es verdad? Hermanos, gracias a esto, una vida germinó en mi corazón, y esta vida es la vida de Dios. Yo me torné un hijo de Dios. Hay una vida que es la vida del Hijo de Dios, hermanos, está dentro de mí. Solo que hay algo. Esta semilla que brotó ahora, germinó en mí, en usted, necesita ser alimentada, necesita crecer. Conforme esta vida que está dentro de todos los cristianos, todos los que recibieron por el Evangelio esta vida de Dios, ella necesita ser alimentada. Muchos cristianos fueron regenerados, recibieron la salvación, creyeron en Jesús, pero esta vida paró allí. Está allí parada. No puede parar. Esta vida necesita crecer, necesita ser alimentada y necesitamos proporcionarle el ambiente para que ella pueda crecer. Entonces, este es el comienzo de 2 de Pedro. Entonces, para que esta vida tenga condiciones de crecer y ser alimentada, nosotros necesitamos antes echar fuera todo lo que impide que esta vida crezca. Vamos a despojarnos, vamos a echar fuera aquello que molesta el crecimiento, que impide el crecimiento. Vamos a ablandar la tierra, vamos a quitar las hierbas dañinas,
Vamos a quitar toda la gramilla que está alrededor. Vamos a hacer con que esta semilla pueda crecer de una manera saludable. Entonces, vamos a continuar. Despojando toda maldad y malicia. Entonces, para vivir una vida santa como nuestro Padre Santo, esto está en el capítulo 1, versículo 15. Según es santo aquel que os llamó, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestro comportamiento, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y exige que sus hijos sean también santos, pero no por mera regla de conducta, comportamiento, sino por la vida santa que Él nos dio, que es esta semilla santa que fue echada en su corazón. Entonces, para que tengamos una vida santa como nuestro Padre Santo, que resulta aquí en el versículo 22, aún del capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta vida santa, hermanos, nos da el poder para vivir una vida de amor entre los hermanos, amor fraternal, hermanos, no fingido. En la sociedad, hermanos, en la sociedad humana en que vivimos, hermanos, hay mucho fingimiento. Yo le amo a usted, me gusta a usted, pero por sus espaldas habla mal de usted. Pero en la iglesia, nosotros que tenemos la vida de Dios, nosotros podemos practicar el amor fraternal no fingido, el amor verdadero, el amor genuino, porque nosotros tenemos la vida de Dios, que es amor, que está dentro de nosotros, siendo germinada, tomando dominio de nosotros. Y también para esto, hermanos, necesitamos despojarnos de las cosas negativas que están aún en nuestra vieja naturaleza, que nuestros padres nos legaron, que está aquí el versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nuestros padres nos legaron, yo digo como humanos, nosotros humanos, recibimos el legado de nuestros padres para continuar viviendo como los seres humanos viven. Pero nuestro Padre Celestial nos dio una semilla celestial. Él quiere que dejemos esta vida fútil, vacía, improductiva para Dios y comenzar a vivir una vida útil para Dios. Entonces, ¿de qué manera? Es alimentando esta vida, esta semilla que fue sembrada en nuestro corazón. Entonces vamos a echar fuera todas estas cosas negativas. Entonces voy a comentar ítem por ítem aquí. Maldad. Esta palabra maldad, en malicia, en griego también es malicia. Maldad o malicia. Entonces la maldad es la raíz de todas las cosas negativas mencionadas en este versículo. Entonces la raíz es la maldad, la raíz es la malicia, la raíz es el mismo mal, y Satanás es el maligno, es el padre de su naturaleza, es la naturaleza de la maldad. Entonces todo comienza por esta naturaleza negativa. Entonces si usted vive por esta naturaleza negativa, usted va a tener todo el resto de los ítems mencionados aquí. Entonces la maldad es la raíz. ¿Y qué significa qué? Maldad significa la calidad del mal. Es la perversidad, es malignidad, crueldad. Este es el significado de maldad. Vamos a echar fuera estas raíces. ¿Qué es engaño? Dolo. Dolo es el acto de quien actúa de mala fe, practica deliberadamente para engañar. La práctica deliberada de engañar o estafar a alguien. En griego, dolo, engaño, significa atraer a alguien con engaño, astucia,
el mismo engaño, fraude y malicia. Este es el significado de la palabra engaño. Vamos a echar fuera toda maldad y engaño, hipocresías e envidias. ¿Qué es esta palabra hipocresía? En griego significa la actuación de un artista de teatro. Quiere decir, es una representación teatral. Disimulación, aquel que posee la forma de piedad, no teniendo su poder. Esto está en 2 Timoteo 3:5. Vamos a ver un poco. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Puedo leer desde el versículo 1 para que ustedes tengan el contexto. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Egoísmo es la característica principal de nuestros días. Cada uno piensa en sí mismo, cada uno es amante de sí mismo. Serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Aún teniendo todo esto, algunos quieren mostrar que son espirituales. Ellos quieren tener la apariencia de piedad, teniendo la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Por tanto, hermanos, no tiene sentido tener solo la apariencia de piedad, apariencia de un hombre espiritual, pero no tiene la realidad. Usted termina que la maldad y todo el desarrollo de la maldad tome cuenta de usted. Entonces, estos son lo que yo hablé de las hipocresías y envidias. Usted puede comenzar a tener envidia de los otros. Ahí engendra entonces, ¿qué es envidia? Envidia es el sentimiento de insatisfacción o sentimiento de odio provocado por el suceso del otro. ¿No es así? Los otros alcanzaron sucesos. Usted entonces tiene el sentimiento de insatisfacción, un sentimiento hasta de odio. Hermanos, es así que sucedió con Abel, con Caín contra Abel. Dios se agradó de Abel y su ofrenda. Dios no se agradó de Caín y de sus ofrendas. Caín entonces tuvo envidia y finalmente odio. Envidia engendra odio y odio puede engendrar homicidio, ¿no es así? Y Caín mató a Abel. Por tanto, hermanos, toda esta raíz está en el diablo. El diablo es quien sembró esta semilla del mal en nuestro corazón. Y ahora el Señor quiere sembrar la semilla del reino en nuestro corazón. Y todo esto engendra todo tipo de maledicencia, detracciones. Entonces el origen es la maldad, se desarrolla en engaño, hipocresías, envidias y al final se manifiesta en difamaciones, calumnias. Hermanos, es esto que nosotros vemos claramente entre los ataques del enemigo entre nosotros. Parte de la maldad y termina siempre maledicencia, detracciones. Comienzan a lanzar calumnias, mentiras para difamar, para la difamación. Todo esto, hermanos, es cosa del viejo hombre. Vamos a echar fuera esto. Esto no tiene lugar entre nosotros, tiene lugar entre nosotros. Entonces, este es el procedimiento que nuestros padres nos han legado. Y antes nosotros andábamos en eso. Vamos a ver Efesios 4. Todos nosotros andábamos en esos. No piensen que es privilegio de algunos. No, todos anduvimos en esto.
capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, hermanos, todos nosotros vivíamos así, pero gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros recibimos esta semilla de vida. Por eso, hermanos, tenemos que exultarnos como Pedro, como el apóstol Pedro. Exultad por la regeneración que nos dio una viva esperanza. Nosotros no teníamos ninguna esperanza. Nosotros éramos destinados a vivir esta vida sin sentidos, como todo hombre en la tierra vive. Gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros somos regenerados por esta semilla de vida que nos dio una viva esperanza. Nosotros no necesitamos, hermanos, estar destinados a vivir esta vida sin sentido, continuar alimentando la maldad para terminar en la maledicencia. Pero hoy nosotros podemos ser útiles al Señor. Y leí el versículo 17, ¿no es así? Y el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros vivíamos en el viejo hombre, esta vieja naturaleza, ella se corrompe según las concupiscencias del engaño. El engaño aquí es el diablo. El engaño está personificado, es alguien personificado que nos engaña en todo tiempo. Entonces nosotros, en vez de estar luchando contra el engaño, vamos a despojarnos, vamos a quitarnos esta ropa del viejo hombre, vamos a colocar el nuevo hombre. Y el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, hermanos, Dios nos rescató de esta vida sin sentido, con alto precio. Esto está en Primera de Pedro, ¿no es así? Primera de Pedro, versículo 15, ya leí, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, hermanos, a partir de ahora, hermanos, vamos a dejar que esta vida fútil del viejo hombre, ¿cómo nosotros podemos librarnos de esta vida fútil y vivir una vida que dé fruto para Dios? Alimentando esta vida nueva que entró en nosotros. ¿Vamos a alimentarla? Entonces, ¿vamos a alimentarla cómo? Desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento de esta vida es la que nos salva, porque si esta vida no crece, nosotros aún no estamos libres de estas cosas. Entonces, esta vida, esta semilla dentro de nosotros tiene que crecer, y para crecer usted necesita alimentarla. ¿Alimentarla con qué? Con la palabra, que es la leche espiritual, no adulterada. Voy a decirles a ustedes, la genuina leche, esta palabra genuina en griego es exactamente sin dolo. Adolos es en griego, entonces es la leche sin dolos, la leche no adulterada, la leche genuina de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, la palabra de Dios no puede ser adulterada. La palabra de Dios tiene que venir de una manera sin dolo, limpia, pura, sin adulterarla. Hermanos, ustedes no saben cuánto cuidadoso yo necesito ser
para que cada vez que hablo aquí en el frente una palabra para ustedes, yo busco no adulterarla, no usar mis propias palabras, porque esta palabra tiene que ser la palabra de Dios. Entonces yo no invento cosas aquí para hablar, yo sigo la palabra conforme la revelación que el Señor nos da. Entonces, y esta palabra tiene que ser de Dios, porque si no, hermanos, si yo adultero, esta palabra contamina, esta palabra no puede contaminar a nadie. Esta palabra es para dar crecimiento para nuestra salvación. Por eso, hermanos, gracias al Señor, desead la palabra de Dios, es algo que Dios dio a nosotros. Un niño recién nacido, lo primero que ella hace, ¿qué es? Cuando ella quiere mamar, amamantarse. Para usted entender que el niño quiere amamantarse, el niño llora, el niño pide alimento. Entonces, un niño recién nacido, ustedes que son madres, yo no sé, ¿cuántas veces por día un niño recién nacido tiene que tomar el pecho, tiene que amamantarse? Creo que cada 3 horas, creo que algo así. Yo no tengo esta experiencia. Amén. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue usted? Cada llanto. Entonces, prácticamente todo el día la madre no hace otra cosa que darle, amamantarlo y cambiar sus pañales. ¿Por qué? Porque el niño no quiere otra cosa, sino la leche que la alimenta. Hermanos, nosotros debemos ser así. Debemos amar tanto la palabra, hermanos, como el niño recién nacido que anhela por la leche. ¿Usted ama al Señor, ama la palabra? Es esto que Dios dio a entender al pueblo que Él quitó de Egipto. Éxodo 19. ¿Qué Él dice en Éxodo 19? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Finalmente conseguí sacar un pueblo de Egipto del mundo, despojando las cosas del mundo, y yo los traje a ustedes a mí. ¿Traje a ustedes a mí para qué? Para que ustedes anhelar la leche de la palabra, para ustedes crecer. Ahora ustedes van a tener un nuevo ambiente para crecer. Es más o menos esto que Dios quiso decir al pueblo. El versículo 5 dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es que Dios requiere de su pueblo? Esta diligencia en oír la voz del Señor. ¿Qué es? Es el deseo por la palabra. Usted tiene este deseo por la palabra. Usted desea diligentemente la palabra de Dios, así como un niño recién nacido anhela por la leche. Entonces, hermanos, es esto que Dios quiere. Vamos a amar la palabra. Por eso que nosotros hemos usado esta expresión. Yo creo que está en la King James actualizada. El amor reverente a la palabra. Nosotros tenemos el amor reverente a la palabra, tenemos el deseo como un niño recién nacido por la leche. Nosotros tenemos este deseo de recibir la palabra para alimentarnos. Entonces, y también Deuteronomio, por eso que Deuteronomio capítulo 6, Dios sabe que es la palabra de Él, es la que hace que todo suceda. Es lo que hace que el pueblo de Dios crezca y es la que hace su voluntad sea ejecutada por medio de su pueblo. Entonces, antes de nada, capítulo 6 de Deuteronomio, ustedes deben estar cansados de que yo les hable estos mismos versículos, pero es esencial. Esta es la esencia del pueblo de Dios. Por eso, Él dice, en el versículo 1 dice:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Miren, ahí viene toda la prosperidad. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y quién te da esta fuerza para amar al Señor? Y ahí él dice siguiendo: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Hermanos, ¿quién da la palabra, la fuerza? ¿Quién da poder y capacidad para nosotros amar al Señor y ejecutar su voluntad? Es la misma palabra que Él nos da. Por eso debemos amar la palabra. Y esta palabra es la que nos da el poder, la capacidad. Hasta para amar al Señor necesitamos esta capacidad. Ahí en el versículo 6 dices: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra necesita estar en nuestro corazón. No es una palabra que entra por un oído y sale por el otro oído, o almacenada solamente en mi intelecto, sino que esta palabra necesita ser grabada, inculcada. Aquí en el versículo siguiente: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es inculcar la palabra? Busque en el diccionario. En portugués, el verbo inculcar significa ¿qué? Y principalmente inculcar la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa grabar o imprimir la palabra de Dios en el corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de seguidas repeticiones. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros hacemos la inmersión? Ustedes que entraron por primera vez aquí, a ustedes les parecerá extraño. Nuestros jóvenes y adolescentes hacen inmersión en la palabra, hacen grito de guerra. Ellos están sumergidos en la palabra, están hablando la misma palabra, repitiéndola. ¿Qué están haciendo? Están inculcando la palabra en sus corazones. Y inculcarás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, en el sofá de su casa. Inculca la palabra a sus hijos. Estando en el camino, inculque la palabra. Al acostarse, nuestros adolescentes practican dormir con Dios oyendo el mensaje y despertar con Dios oyendo el mensaje. Si usted es nuestro visitante por primera vez y usted tiene un hijo adolescente, tráigalo aquí. Nosotros tenemos casa de adolescentes y en la casa de adolescentes nosotros, miren nuestros adolescentes, ¿están aquí o no? Ellos están sumergidos en la palabra de Dios, aunque ellos tengan sus quehaceres escolares. Por inculcar la palabra, ellos están sacando las mejores notas en sus escuelas. No están dejando que sus notas bajen el nivel, no, por el contrario, están teniendo las mejores notas en las escuelas. Por eso, si usted tiene un hijo adolescente, tráigalo a él. Viva esta vida junto con estos adolescentes. Estos adolescentes tienen que estar juntos, fortaleciéndose unos a los otros. En lugar de que el adolescente se pierda en el mundo, tantos adolescentes se pierden en este mundo. Gracias a Dios, ellos pueden vivir una vida saludable para Dios. Amén. Vamos a continuar. Entonces necesitamos desear, vamos a volver, desear ardientemente como un niño recién nacido,
este anhelo fuerte por la palabra de Dios. Nuestra salvación está en el crecimiento espiritual. El crecimiento de esta semilla divina es la que nos traerá la salvación. Entonces, por el crecimiento oriundo de la palabra tendremos experiencia de que el Señor es bueno. Vamos a ver, versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quién tiene la experiencia aquí? Que el Señor es benigno, el Señor es bueno. Nos quitó de aquella vieja manera de vida y nos colocó, hermanos, en esta nueva manera de vida, en esta familia de Dios que es el reino de los cielos. Y la semilla del reino está creciendo. Aquí nosotros tenemos la palabra como la genuina leche de la palabra. Estamos creciendo, estamos siendo salvos. Nuestra alma está siendo salva de la malicia, de la maldad, de la envidia, de las maledicencias. Pero hoy, hermanos, nosotros experimentamos que el Señor es bueno. El Señor es bondadoso. Por tanto, hermanos, nosotros conocemos al Señor. No por teoría, nosotros conocemos al Señor, de hecho, por experiencias. Por eso, yo quiero decir, ya tiene la experiencia de que el Señor es bueno. ¿Quién tiene la experiencia de que el Señor es bueno? Entonces, no es teoría para nosotros. El Señor, de hecho, el Señor es bueno en nuestras experiencias. Entonces, ahora nosotros tenemos que dar atención a otro ítem. Este crecimiento no tiene solamente como meta nuestra salvación. No tiene como meta solamente nosotros ser salvos de vivir aquella vida sin sentido. Un alma salva por la vida de Dios. No solo esto. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. El alma sea salva y esta vida crezca dentro de mí. Para un objetivo más. Vamos a ver. Versículo 4. Acercándoos a Él. Piedra viva. Yo prefiero esta traducción. Acercándoos a Él, piedra viva. Esta piedra tiene vida. ¿Quién es esta piedra viva? Esta primer piedra viva es Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada sí, ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí comienza a hablar, aparte de la semilla de vida, como una labranza, como una planta está creciendo en nosotros, Dios quiere producir a partir de este crecimiento de una vida vegetal. Él quiere producir piedras, pero no piedras muertas, sino piedras vivas. Cuando se habla de piedras, en el tiempo en que fueron escritos, fue escrito la carta de Pedro, en aquel tiempo, hermanos, todas las construcciones principales allí en la región del Mediterráneo eran hechas de piedra, porque allí en la región de hoy llamada Palestina, allí hay muchas piedras sueltas. No sé si usted tuvo oportunidad de conocer el Medio Oriente, ahí hay muchas piedras, ahí las edificaciones eran hechas con piedras. Entonces, cuando habla de piedras, enseguida las personas entienden que está refiriéndose a edificaciones. Entonces, aparte de nosotros tener esta semilla como la vida vegetal que crece dentro de nosotros, Dios quiere producir a partir del crecimiento de esta vida dentro de nosotros tornarnos piedras vivas. Entonces, piedras vivas, ¿para qué? Para la edificación de este edificio, de la casa espiritual. Entonces, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3, el apóstol Pablo, él habla a los corintios con relación de este tema. Él
habla así en el capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces nosotros somos estas dos cosas, la labranza de Dios. Yo hablé sobre esta semilla que fue plantada, la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, hacemos parte de este crecimiento de la vid verdadera, alcanzando a todo el mundo. Esta es una visión. Y la otra visión es que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere edificarnos como el edificio de Dios. Entonces nosotros somos labranza de Dios, también somos edificio de Dios. Solo que este edificio no es un edificio hecho por materiales muertos, inertes, sino hecho por materiales vivos, piedras vivas. Por eso que él dice así, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, la labranza, voy a repetir, la labranza está relacionada a la vida, a la semilla, el edificio está relacionado a la edificación, a la construcción, edificación. Por tanto, la iglesia es un edificio edificado con materiales vivos. Este edificio es el cuerpo de Cristo que crece. Vamos a ver Efesios 4. ¿Usted ya vio algún edificio que crece? Es la iglesia. Es un edificio que crece, ¿no es así? Con vida. Entonces aquí está. Efesios 4, versículo 15. Pero siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros los miembros crecemos a partir de la cabeza, fundamentados en el amor y siguiendo la verdad. Ahí, ¿cuál es el resultado? Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, ahí está la edificación, bien concertado, unidos entre sí. Yo ya les expliqué a ustedes, esta palabra significa coalescido, esta palabra significa entretejer. Usted teje un tejido. Entonces, bien ajustados, concertados y unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según aquí habla, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Aquí en el original dice, recibe su crecimiento. Entonces, este edificio crece, piedras vivas que crecen. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por tanto, hermanos, conforme esta labranza crece, el edificio también crece. Por eso, hermanos, nosotros somos, por eso que Pedro habla, nosotros somos regenerados por una semilla incorruptible. Esto está en el capítulo 1, versículo 23. Es ese versículo, ¿no? Capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de semillas corruptibles, sino incorruptibles, sino que también somos piedras vivas para la edificación de la casa espiritual. Hermanos, Cristo es la piedra viva sobre la cual nosotros somos edificados, pues Él es la misma palabra de la vida, Él es la misma vida eterna. Entonces, Él es una piedra que es la propia palabra, que es la propia vida eterna, una piedra viva, y es la semilla que nos regeneró para una viva esperanza. Esta piedra viva fue rechazada por los hombres. Ustedes recuerdan cuando yo leí Juan capítulo 1, ya al comienzo, Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Es así? Él vino aquí en la tierra para salvar a su propio pueblo, para salvar a los hombres. Pero los hombres lo rechazaron.
capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, que es el pueblo judío, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no quisieron recibirlo. Entonces él fue rechazado. Entonces, pero para Dios él es una piedra escogida y preciosa. Él fue escogido por Dios y tiene su preciosidad reconocida y honrada. Y nosotros también, hermanos, como piedras vivas, recibimos la vida eterna por la regeneración. Somos transformados en piedras para la edificación. Nosotros éramos un pedazo de barro. Ustedes recuerdan cuando Pablo habló en Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿Cómo Pablo dice? Nosotros éramos barro, ¿o no? Romanos 9, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Quiere decir, nosotros, en la naturaleza humana, nosotros somos barro. Nos sirve para la edificación con piedras. Y también en 2 Corintios 4, 7, allí nos habla qué cosa. Pero hoy nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Capítulo 4, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y por la regeneración, hermanos, nosotros recibimos la semilla de la vida que cambió nuestra naturaleza en piedras para la edificación. Mateos 16, versículo 18. Mateos 16, versículo 18. Cuando Pedro reveló que Jesús era el Cristo, Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le dijo a él, en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué es Pedro aquí? El nombre de Pedro era Simón, y Dios, Jesús, es quien le dio este nombre Pedro. Pedro significa una piedra. Entonces, yo también te digo que tú eres Pedro. Usted se tornó una piedra, usted era un pedazo de barro, usted se tornó una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, nosotros éramos pedazos de barro, ahora nos tornamos piedras para la edificación. Es por la transformación del alma. Romanos 12:2 dice, transformaos por la renovación de vuestra mente. Entonces, por la transformación, nosotros nos tornamos piedras vivas para la edificación. Estamos siendo edificados sobre el fundamento que es Jesús Cristo. Y el objetivo es edificar una casa espiritual. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Para si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ¿por qué Dios necesita una casa? ¿Por qué Dios necesita un edificio? Ciertamente Dios no necesita de un edificio material, porque Dios no está dentro de este mundo material nuestro, de este mundo físico nuestro. Dios está en la eternidad. Dios no necesita de una casa material. Dios necesita de una casa espiritual. Por eso, hermanos, ¿qué Dios está queriendo hacer entre nosotros? Está en Efesios capítulo 2, el último versículo. ¿Qué nos habla allí? Efesios 2,
Yo voy a leerles a ustedes desde el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados. Por un lado es la familia de Dios, la casa de Dios, y por otro lado están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué es una piedra angular? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el significado de la piedra angular? Es la piedra de la esquina, la piedra encuentro de dos paredes. Es el punto de encuentro de dos paredes, aquella esquina, aquel punto angular. Allí, hermanos, nosotros, ingenieros, en primer lugar, la piedra angular, cuando usted echa la piedra angular, allí es el punto de partida de un edificio. Allí es el marco cero de aquel edificio. Es donde usted tiene toda la referencia. A partir de aquel punto es que todas las medidas son establecidas, ¿no es así? En segundo lugar, ¿qué es la piedra angular? En todos los rincones de un edificio, usted va allí abajo, usted ve que allí necesita un fundamento. Es donde están los puntos de descarga de toda la carga del edificio. Entonces es donde recibe la carga. Es una piedra de fundamento. Entonces Cristo es donde soporta toda la carga. Entonces Cristo es la piedra angular de donde se da, donde se hace la referencia para construir todo el edificio. Pero también es una piedra de fundamento que soporta la principal carga. Entonces, gracias a Dios, Él es la piedra angular, Cristo Jesús, la piedra angular, en el cual todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Este templo aquí crece para templo dedicado al Señor. Entonces, el versículo 22 es un punto importante. ¿Para qué Dios quiere esta edificación? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué Dios quiere tanto esta edificación? ¿Por qué Dios quiere esta casa de Dios? Hermanos, piensen un poco ustedes. En primer lugar, usted puede, en el viaje, en las vacaciones, haber ido a un buen hotel. Usted pasa varios días en un buen hotel con todos los servicios, el restaurante, en los cuartos, camareros, personas, lugares limpios, toallas limpias, todo. Y usted vive bien en el hotel, pero después de algunos días usted se cansa. Usted quiere volver a su casa. Aunque su casa sea una casa humilde, con menos condiciones de confort que el hotel que usted pasó sus vacaciones, pero usted quiere ir a su casa. ¿Por qué quiere ir a su casa? ¿Por qué quiere ir a casa? Porque allí está su lugar. Allí está donde usted se siente confortable, cómodo. Allí usted hace su voluntad suceder. Entonces, hermanos, es un ambiente. Ciertamente, hermanos, Dios no está buscando este edificio físico. Dios está preocupado, hermanos, aún más. Él no está limitado y al tiempo y al espacio, ni al mundo físico. Con Dios, hermanos, es el mundo espiritual, es el mundo celestial. Por tanto, hermanos, lo que importa es el ambiente de su casa, el ambiente de su casa, donde usted tiene su cama, donde usted tiene sus propias cosas. Usted cambia de lugar,
las cosas de la manera que usted quiere, decora de la manera que usted quiere, usted usa su casa de la manera que usted quiere, usted tiene sus hijos, su marido, esposa, usted está viviendo. Esa es su casa, usted está confortable, ¿es así o no? Entonces, Dios quiere sentirse cómodo, confortable sobre su casa. Es hecho por elementos vivos, nosotros. Ya pensó, Él habitando en nosotros, que somos su casa, que le da este ambiente, que Él se siente cómodo. Y de repente, hermanos, Él encuentra resistencia a nosotros. Él encuentra opiniones diferentes a la de Él. Hermanos, Él no se siente en su casa. ¿Usted entiende lo que quieren decir? Dios quiere trabajar en nosotros de tal manera, edificarnos de tal manera, hermanos. Nosotros le damos a Él este ambiente totalmente de su casa. Por eso aquí dice, en lo cual también vosotros, juntamente edificados para habitación de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, esto es lo que Dios quiere. Todos nosotros somos ¿qué? Somos favorables a hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, esta vida tiene que crecer en nosotros. Si esta vida no crece en nosotros, hermanos, Dios no puede sentirse cómodo. Él encuentra alguna oposición en mí. Aún en mi hombre natural quiero hacer otra cosa. Dios no se encuentra cómodo, entonces no es su casa. Por eso, hermanos, vamos a dar al Señor cada vez más esta habitación de Dios en el Espíritu. Y el segundo punto, hermanos, que yo quería hablarles de la casa de Dios, es porque Dios quiere un servicio a Él. La casa de Dios es un lugar donde Él sirve a Dios. El templo del Antiguo Testamento era la casa de Dios. Esta casa, en la casa de Dios, ¿funcionaba qué? Funcionaba el sacerdocio. ¿No es así? El templo es para el sacerdocio. El templo no vive solo de templo, vive el funcionamiento de los sacerdotes. Entonces, hermanos, por eso que nuestro Señor Jesús, Él murió. Yo aún leí que el Señor Jesús nos compró con su sangre. ¿Es para qué? Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios quiere un sacerdocio. Nosotros somos la casa de Dios, pero nosotros somos al mismo tiempo un sacerdocio. En esta casa, hermanos, no solo Dios hace su voluntad, sino que todo le sirve a Él. Dios es servido por nosotros. La voluntad de Dios es hecha. Cuando Dios suspira, como David suspiró, los siervos de Él saben qué hacer. Entonces todos los siervos de Él están sirviendo al Señor, hacer todo lo que el Señor quiere hacer. Entonces, hermanos, es esto que Dios quiere. Y Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes. ¿Serán qué? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermanos, aquí se refiere a los vencedores. Muy probablemente, hermanos, los vencedores vivos hoy saldrán de aquí. Estas conferencias, estas palabras pueden ser un poco difíciles para que algunos entiendan. Pero, hermanos, nosotros estamos en el curso preparatorio para vencedores. Yo creo, hermanos, muchos vencedores serán producidos aquí.
con esta palabra. Dios quiere sus sacerdotes, sirviéndole a Él, haciendo su voluntad, y también Él quiere los reyes, reinando juntamente con Cristo. Entonces es sacerdocio y reyes. Y en la eternidad futura, en Apocalipsis 21, versículo del 1 al 3, esta casa de Dios aparece, la habitación de Dios aparece, pero no es una habitación física. No sé si ustedes entendieron, hermanos, que nosotros no estamos preocupados con el templo físico. Dios también no está preocupado con eso. Este templo físico, este lugar físico, hermanos, es para que nosotros podamos vivir, hacer la voluntad de Dios, usando este templo físico. Esto no es lo principal, es solo un accesorio para posibilitar que esta conferencia suceda, ¿no es así? Por ejemplo, casa de adolescentes. La casa de adolescentes. Cuando nosotros hablamos de casa de adolescentes, no se refiere a la casa que alquilamos, sino que se refiere al ambiente. Se refiere a los adolescentes. Entonces, hermanos, no es el templo físico. Infelizmente, hermanos, en el tiempo de la iglesia en Sardis se dio mucho valor al templo físico, y también en el tiempo de Tiatira son templos suntuosos. Pero, hermanos, nosotros construimos edificaciones, no es para la edificación en sí misma, sino para el funcionamiento, ¿no es así? La estancia, nosotros estamos hoy haciendo más obras allí para mejorar, para mejoras, para tener más espacios. Hermanos, no es para crear monumento entre nosotros en construcción, es para utilidad, es para hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, el templo para nosotros no vale nada, pero el funcionamiento, su sacerdocio, lo que produce, tiene que producir entonces sacerdotes y tiene que producir reyes. Este lugar aquí tiene que producir sacerdotes, producir reyes. Y al final, hermanos, va a producir ¿qué cosa? Versículo 1, versículo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es este tabernáculo de Dios con los hombres? Es este edificio, esta casa de Dios que está siendo edificada con piedras vivas que somos nosotros. Y al final, hermanos, todo esto va a resultar ¿en qué? En el tabernáculo de Dios con los hombres. Y ahí él dice: Dios habitará con los hombres. ¿Cómo dice? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Esta última frase, a mí me gusta la traducción de la versión de la Biblia de Jerusalén. Allí dice así: y Él, refiriéndose a Dios, y Él, Dios con ellos, todos separados por guiones, el nombre compuesto de Dios. Dios con ellos será su Dios. Miren, Dios, nosotros y Dios, nosotros como el edificio de Dios, nosotros como la casa de Dios, la edificación de Dios. Esta edificación va a resultar en que Dios en nosotros, tornándonos una sola cosa, Dios con ellos. Entonces no es que Dios quiere un edificio lindo por fuera, es una edificación nosotros con Dios. Y nosotros, entre nosotros y nosotros con Dios. Es esto que Dios está produciendo. Gracias a Dios. Y vamos a volver. Yo necesito terminar, si no, no termino. Versículo 6. Primera Pedro 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser
la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, hermanos, Isaías 28, 16, ¿qué nos dice? Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¡Qué maravilla! Entonces, la piedra angular define todo el proyecto del edificio, la localización, la orientación, y también soporta cargas como el fundamento del edificio. Y Cristo es esta piedra de fundamento, piedra preciosa, angular, una piedra aprobada, por tanto confiable para la edificación de Dios. Ella está sólidamente asentada. Salmos 118, 22. Salmos 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hermanos, los constructores rechazaron, pero para Dios es preciosa esta piedra preciosa. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Pedro hablando a los judíos. Piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces los líderes judíos, que eran los constructores, rechazaron a Jesús y lo mataron. Esto está en Mateo 21. Mateo 21, versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordias, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí se estaba refiriendo a los líderes judíos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, del pueblo judío, y será dado a gente que produzcan los frutos de él. ¿Quién es este otro pueblo? La iglesia. Y el que creyere sobre esta piedra, cayere sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyeron sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Por tanto, hermanos, él se tornó esta piedra de ofensa y esta piedra de tropieza y rocha que hace caer. Y Juan capítulo 10, versículo 24.
Juan capítulo 10, versículo 24, ¿cómo nos dice? Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis. Yo les dije a ustedes que yo soy el Cristo, yo fui enviado por el Padre, pero ustedes no creyeron. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y Juan 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban mucho más preocupados con que ellos pierdan el poder. Versículo 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Esto nos muestra, hermanos, los principales constructores rechazaron esta piedra y Dios considera preciosa. Por eso, hermanos, volviendo a Pedro, Señor Jesús, pero vosotros, ellos rechazaron, mas vosotros no. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El pueblo escogido de Dios rechazaron a Cristo. Cristo que vino para salvarlos. El día de Pentecostés, la iglesia fue engendrada. En el Nuevo Testamento, nosotros que creímos en el Señor, somos la raza escogida de Dios. Somos sacerdotes y reyes para servir a Dios y reinar con Cristo. Somos aún la nación santa que posee la vida santa de Dios y somos de propiedad exclusiva de Dios. Porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Por tanto, hermanos, no somos de nosotros mismos, porque fuimos comprados por un precio alto. Nuestro vivir debe expresar la vida santa de Dios en todo nuestro proceder, por obedecer a la palabra de la verdad. Amamos unos a los otros de corazón ardientemente. La palabra no solamente nos regeneró, sino que por ella nosotros vivimos y ella es permanente. También nos da crecimiento y edificación para la edificación de la casa de Dios, para proclamar las virtudes de Dios que nos da poder y energía para vivir como el pueblo de Dios. Colosenses 1:13. Dios nos transportó de un reino a otro. Colosenses 1, versículo 13. Y Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros estábamos presos en el imperio de las tinieblas, el reino de las tinieblas, estamos esclavizados, pero Él nos libertó y mandó un camino de cambios, nos transportó, trasladó a otro reino. Hoy nosotros antes nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de la luz. Esto está en Efesios 5, del 8 al 13. Entonces vosotros, antes, hermanos,
Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. Entonces voy a mostrarles esto para terminar. Este punto es muy bueno. Romanos 11. Romanos 11. Dios permitió el rechazo de los judíos para dar oportunidad a nosotros, los gentiles. Versículo 15. Romanos 11, 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros éramos del olivo silvestre. Nosotros éramos silvestres, bravos. Nadie nos aguantaba. Nosotros andábamos como los gentiles en la vanidad de sus pensamientos. Andábamos en toda aquella maldad que nosotros mencionamos. Pero gracias a Dios, hermanos, un día la misericordia nos alcanzó. Y el Señor permitió endurecer a los líderes judíos. Los judíos rechazaron a Jesús. Los líderes judíos rechazaron a Jesús y algunas ramas fueron quebradas, desgajadas. ¿Para qué? Para que usted tuviese oportunidad de ser injertado en el buen olivo. Hermanos, nosotros éramos ramas del olivo silvestre, pero hoy fuimos injertados en Cristo. Hoy nosotros nos tornamos participantes de la raíz santa, de la savia santa de Dios. Hermanos, por eso, desead ardientemente la leche genuina de la palabra. Por medio de esta palabra nos es dada crecimiento para salvación. ¿Quién va a salvarnos, hermanos? Es esta savia que viene de la raíz santa. Si nosotros continuamos viviendo como un olivo silvestre, nosotros solos recibimos el olivo silvestre, pero hoy fuimos injertados en el buen olivo. Vamos a recibir esta savia. ¿Por dónde viene esta savia? Viene por la palabra. Y la palabra, hermanos, es la genuina leche de la palabra. Vamos a desear ardientemente esta savia que va a darnos salvación y nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Solo para terminar, Romanos 9, versículos 25 y 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Un día el Señor dijo: los gentiles no son mi pueblo, pero ahora, hermanos, nosotros somos llamados hijos del Dios viviente. Y hoy alcanzamos misericordia. Por tanto, hermanos, no pierda esta oportunidad. Porque si los que eran del buen olivo fueron por rechazo fueron quebrados, arrancados del buen olivo, nosotros, las ramas del olivo silvestre, fuimos injertados. Imagínense si endurecemos nuestro corazón. Si nosotros endurecemos nuestro corazón, Dios no va a pensar dos veces. Él puede quitarnos. Por eso, hermanos, vamos a amar la palabra. Vamos a amar la savia que nos trae de la raíz santa esta vida santa.
esta vida que nos hace dar crecimiento para salvación de nuestra alma, para nosotros alcanzar la salvación a ser revelada en el último tiempo. Y vamos a reinar con Cristo y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Amén. Jesús es el Señor.